Le pedimos a nuestros fans, a los seguidores de nuestra música, que enviaran preguntas en relación al aire de tu casa y nos enviaron más de 200 preguntas, así que hemos escogido unas 20 para tratar de responderlas en este espacio. Y la primera pregunta fue: ¿cómo nació la idea de darle un giro musical a tu carrera para la creación del aire de tu casa? Bueno, primero no sé si había una intención de darle un giro musical a mi carrera, pero lo que sí recuerdo, y lo he dicho en otras ocasiones, que lo que yo sentí era una necesidad de regresar a mi esencia como músico, como compositor. Creo que por mucho tiempo hice música que estaba de alguna manera determinada por un filtro, por un embudo, porque la música espiritual o cristiana tenía que tener ciertas características. Entonces lo que yo hice fue simplemente regresar a lo que yo era como adolescente, cuando empecé a escribir canciones y las escribía con mi guitarra y las podía cantar en un campamento o en un autobús con un grupo de muchachos yendo a algún evento. Canciones muy honestas, muy sinceras, canciones que para mí son trascendentes, es decir, que pueden pasar los años y se van a seguir cantando porque nacen de lo profundo del corazón. Entonces creo que fue eso, un regreso a la esencia, que para mí tiene que ver mucho con honestidad, con hacer lo que fuiste llamado a hacer, tu talento, tu habilidad. Y cuando me fui por ahí, fue muy fácil para mí escribir todas las canciones del disco El aire de tu casa. La segunda pregunta es: ¿cuál fue la inspiración para este álbum? Esa pregunta es muy fácil de responder. Siempre he sentido que mi vida gira alrededor de Dios, de mi fe. Siempre he creído desde adolescente que Dios es mi gravedad, es mi sol, que me jala siempre, que estoy girando alrededor de Él. Y todo lo que hago, incluyendo obviamente la música, las canciones, tienen ese centro, esa inspiración. Y es algo de lo que para mí es imposible alejarme. Siempre estoy pensando en el tema de Dios y de la fe y de mi relación con Él. Entonces todas las canciones del aire de tu casa, si las escuchas con cuidado, te darás cuenta que son como oraciones, la mayoría de ellas. Otra pregunta dice: ¿cuál de todas las canciones fue la más fácil de escribir o la que más fácil se dio? Creo que fue Mi Universo. Mi Universo porque fue una letra que nació de lo profundo de mi corazón, pero también Mi Universo es musicalmente una canción muy sencilla. Los tonos melódicos son los mismos en el verso y en el coro, pero lo que cambia es, hay una variación melódica en el estribillo o en el coro. Pero si tocas el verso te vas a dar cuenta que es lo mismo que en el coro. Lo que cambia es la forma en la que yo canto la melodía. Eso lo hace que sea una canción pegajosa, que la gente puede conectarse con ella, e inclusive los que son músicos la van a tocar muy fácilmente, aunque cuando escuchas la canción no se escucha como que es muy fácil, porque estamos hablando de que participaron músicos extraordinarios, pero es una canción muy sencilla. Entonces yo diría que esa fue la más fácil del proyecto para escribirse. La otra pregunta: ¿hay alguna canción del álbum que recuerdes con especial cariño por alguna razón en particular? Sí, y he contado esta historia. Es la canción Es por tu gracia. Estábamos en una gira por Argentina y al terminar el concierto yo bajé de la plataforma, iba caminando
hacia la salida y estaba saludando a algunas personas y una señora me increpó, se acercó a mí, me tomó del brazo y me dijo que si podía orar por ella porque padecía una enfermedad, pero me dijo: puedes orar por mí porque a ti Dios te escucha más. Oré por ella y me fui, pero sus palabras, en vez de hacerme sentir bien, me hicieron sentir mal, me confrontaron. ¿Cómo puede ser posible que esta señora piense que a mí Dios me escucha más? Y tal vez porque me veía como músico arriba de la plataforma cantando las canciones que canto, pensó que a mí Dios me escuchaba más. Y obviamente esto no es cierto. Entonces, cuando llegué al hotel, esa misma noche empecé a escribir la canción. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, etcétera, ¿no? Y el coro es por tu gracia. Y hay una parte de la canción que dice que lo que han visto reflejado en mí simplemente fue la luz de Dios. Y eso para mí fue aterrizarme de alguna manera, ¿no? Ponerme en un lugar en el que me doy cuenta que espiritualmente hablando estoy al nivel de todos. No, Dios no me escucha más que a otras personas. Entonces esa canción en particular fue muy especial cuando la escribí. Otra pregunta es, siendo una producción totalmente diferente a las anteriores, ¿en qué te inspiraste para lograr ese cambio en tu sonido? Bueno, para mí el sonido acústico siempre ha sido lo más importante. Me ha encantado el sonido acústico, me refiero a guitarras, cuerdas, piano acústico, percusión, batería. Y grabar el aire de tu casa fue regresar a ese sonido tan esencial para mí, que me encanta. Hay otros instrumentos muy bonitos que le suman mucho a las grabaciones, pero para mí ese sonido acústico es muy especial y lo tenía muy en mente cuando estaba grabando ese disco, escribiendo las canciones, en la producción, que yo quería que fuera un disco que sonara orgánico, acústico. Bueno, otra pregunta es que si me imaginé que este álbum tendría tanto éxito. Sí y no. Por una parte sí, porque yo me acuerdo que después de haber grabado las canciones en el estudio y las escuchaba, me gustaban mucho. Y es muy difícil que para uno como músico, como cantautor, te guste mucho algo que tú haces, ¿no? Porque somos muy críticos de nosotros mismos, pero a mí me gustaba mucho todo lo que habíamos hecho, cómo habían quedado las canciones. Entonces, en ese sentido, yo veía ese disco como un parteaguas, ¿no? Como que estaba haciendo algo que estaba cambiando la música que yo estaba haciendo. Y por otra parte, había tal vez la duda de que a lo mejor no iba a ser no iba a tener el éxito que tuvo, porque no había mucha música de esa naturaleza en ese tiempo, ¿no? Casi toda la música era congregacional, en vivo, y esto era irnos a algo más personal, de estudio, algo que en los conciertos se iban a convertir más en recitales que el típico concierto. Entonces había esa incertidumbre, una incertidumbre que desapareció inmediatamente después de que salió el disco. Otra pregunta, ¿cuál es tu canción favorita del álbum? Híjole, esa sí que es una pregunta difícil de responder, porque me gustan casi todas las canciones. Todas me gustan, las disfruto mucho, pero sentimentalmente, si tuviera que escoger una canción, diría que es la canción Me dice que me ama. Y digo sentimentalmente porque los seres humanos
tenemos dificultad para creer con el corazón que Dios nos ama. Creo que la mayoría de las personas, por culpa de la religión, crecimos espiritualmente con esta idea de que tenemos que ganarnos el amor y la aceptación, como que el amor de Dios es condicional a nuestra conducta, a nuestra obediencia, etcétera, algo que no es cierto. El amor de Dios es perfecto. Dios no te puede amar menos ni más porque su amor es perfecto. Dios no te puede dejar de amar porque su naturaleza es el amor. Entonces, es una canción que yo disfruto muchísimo en los conciertos, cantarla, escuchar a las personas cantar. Esta canción me llena de mucha satisfacción porque creo que es importante tener ese entendimiento de que Dios nos ama. Otra pregunta. ¿Cuál es la historia detrás del nombre El aire de tu casa? ¿Y por qué la escogiste como el título de este álbum? Creo que es por la cercanía que el nombre de esa canción provoca, la intimidad, la experiencia personal. Todo ese disco es muy personal, muy íntimo, muy cercano. Entonces, yo siento que es una canción o un disco donde todos nuestros sentimientos se involucran, aún el olfato. Y eso, leyendo los salmos, en algún momento me encontraba con los salmistas hablando, por ejemplo, diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y cuando lees esas palabras, puede ser que mi carne anhele a Dios. Entiendo que mis emociones y mi mente, pero mi carne puede anhelar a Dios. Y te das cuenta de que hay algo en lo físico que también se conecta con Dios, y por eso el aire de tu casa o respirar el aire de la casa de Dios para mí era algo muy, muy íntimo, muy cercano que yo quería experimentar al escribir esta canción. Otra pregunta: ¿cuál fue la primera canción escrita del álbum y cuál fue la última? Si no me equivoco, creo que la primera fue Mi Universo, fue la primera que escribí de ese disco. Y la última fue De ti dependo, que es prácticamente el mismo tema, ¿no? de una manera distinta. Y de ti dependo fue la última porque las canciones rápidas son las que escribo a lo último. En un disco yo soy demasiado introspectivo, entonces casi todo lo que escribo es mucho más melódico, más suave. Pero a lo último escribo canciones rápidas para incluir en el disco, ¿no? Otra pregunta: ¿qué sentimientos evoca escuchar el álbum ahora? Creo que sentimientos de mucha satisfacción, satisfacción por ver el fruto que ha dado. Escuchar de muchísima gente en persona a través de las redes sociales, pero también escucharlo en los conciertos, ver cómo el público corea, canta todas las canciones conmigo, es algo que trae mucha satisfacción. Y otra pregunta que me hacen, que creo que ya la respondí de una manera indirecta: ¿cuál canción me gusta cantar más en vivo? Y Me dice que me ama, porque igual vuelvo a lo mismo. Creo que conocer el amor de Dios es lo más importante, y ver a la gente experimentar ese amor en los conciertos para mí es muy, pero muy satisfactorio. Otra pregunta es acerca de las locaciones de los videos, ¿dónde se hicieron? Todos los videos o videoclips de El aire de tu casa los grabamos en Argentina, en Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires.
Lo hicimos allá porque había buenos directores de video, muy buenas locaciones, pero también el aspecto económico tuvo mucho que ver. Era mucho más barato hacer esto en Argentina que hacerlo en México o hacerlo en Estados Unidos, aún con los vuelos allá y hospedaje y todo lo demás nos salía más barato. Pero aparte nos tocó directores, camarógrafos, gente que hizo muy buen trabajo. Otra pregunta: ¿cuál de las canciones te marcó y por qué? Creo que lo respondí también en otra pregunta y creo que es la canción Es por tu gracia. Me aterriza, me pone en mi lugar, me hace que le baje unas rayitas a mi espiritualidad o mi pseudo espiritualidad, porque a veces pensamos que estamos muy arriba cuando realmente estamos al nivel de todos cuando se trata de la espiritualidad. Entonces esa canción me marcó y me sigue marcando. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo me tomó escribir todas las canciones del disco? Fue un periodo corto, si no me equivoco fueron como 2 meses, y curiosamente este es uno de los discos que escribí totalmente solo, con excepción de una canción. Yo me aparté de todos los músicos y los demás, me encerraba solo con la guitarra o con el piano a escribir las canciones, pero había un fluir muy especial que creo que se debe a lo que les mencionaba, ¿no? Como un regreso a mi esencia. Entonces, en un par de meses las canciones ya estaban todas terminadas. Una pregunta más: ¿cuál fue la experiencia escribiendo la canción Mi Universo? Creo que lo he hablado en los conciertos en varias ocasiones, y que en esos días estaba leyendo el pasaje de cuando le hacen la pregunta a Jesús, en que se resume toda la ley, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y me pregunté si yo tenía ese tipo de amor por Dios, y me di cuenta que aunque amo a Dios, necesitaba todavía, ¿cuál es la palabra? Enfocarme todavía más en esa relación, profundizarla todavía más, y empecé a escribir la canción donde quiero que Dios sea todo para mí, que sea mi universo. Otra pregunta: ¿cómo surgió la canción Espérame? La canción Espérame también lo he contado, ¿no? Mi deseo de desarrollar cada día una vida de oración desde mi adolescencia siempre fue una lucha constante y un esfuerzo constante de levantarme en las mañanas a orar, a buscar a Dios. Y después de muchas luchas surgió esta canción en la que de alguna manera estoy haciendo una cita con Dios, diciéndole cada mañana: quiero hablar contigo antes de hablar con nadie más, antes de que canten las aves, etcétera, quiero hablar contigo. Entonces surge de ese deseo de desarrollar disciplinas espirituales, en este caso la disciplina de orar. Una pregunta más es: ¿cómo te inspiraste para componer la canción No es como yo? Curiosamente, yo escribí la canción No es como yo, pero yo siento que si le preguntáramos a Jesús, Él diría: sí eres como yo, porque Él se hizo como nosotros, Él se hizo hombre, Él se encarnó, experimentó la vida con el dolor, con el sufrimiento, con las alegrías, con las tentaciones que todos los seres humanos experimentamos. Entonces, y yo digo, no es como yo, pero yo siento que Dios diría, sí eres como yo. Pero yo lo escribí desde la perspectiva
de tener una conciencia acerca de que no siempre hago las cosas bien, que me equivoco, que fallo, que peco, y cuando comparo mi naturaleza y cuando veo todas esas fallas en mí y me acerco a Dios y veo en Él perfección, pureza, desde esa perspectiva escribo la canción. Y a la vez es como un deseo de imitar esa pureza en Dios. Y la última pregunta: ¿qué ha cambiado en ti desde el aire de tu casa a tu más reciente álbum? Me imagino es en el que estoy trabajando en este momento, que saldrá el año que entra. Es un tema muy, pero muy extenso, muy extenso. Pero lo voy a decir de esta manera. Creo que la mayoría de mis canciones en el pasado eran canciones muy verticales. Cuando digo muy verticales, que estaban dirigidas a Dios, a través de oraciones, clamores, quejas, lo que tú quieras, pero dirigidas a Dios en todo momento. Y con el paso de los años he descubierto que hay otra dimensión a la espiritualidad, y es una dimensión horizontal. Y le da a la espiritualidad una dimensión cruciforme, o sea, en forma de cruz. Dirigirnos a Dios a través de la música, pero hay una dimensión horizontal. Y no tenemos el tiempo para elaborar lo que estoy tratando de decir con eso, pero en una ocasión Jesús dijo: si tú vienes al altar a traer tu ofrenda, o sea, si tú vienes a adorar, que sería lo vertical, y dice, y te acuerdas de que tu hermano, dice, tiene algo contra ti, ve primero y arregla esto a nivel horizontal, y luego ven a cumplir con lo vertical. Creo que casi todo lo que hacemos a veces en lo espiritual es demasiado vertical. Y aunque suene bueno, realmente no es tan bueno, y pudiera elaborar mucho en este tema. Pero esto vertical sin lo horizontal se anula. Es decir, la adoración vertical sin una dimensión horizontal se anula. Entonces, las canciones que estoy escribiendo ahora son canciones mucho más horizontales, porque las considero necesarias, tomando esas palabras de Jesús. Si vienes a adorar, pero te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, o está sufriendo, o tiene necesidad, o hay problemas en el mundo, encárgate de todo esto. Y siento que mi música ahora, más que antes, está teniendo esta orientación a lo horizontal para convertirse en música que realmente tiene esa forma cruciforme. Bueno, gracias por todas sus preguntas. Espero haberlas respondido bien. Adiós.